pública, pero además que tiene cifras verdaderamente alarmantes. En el corte hablábamos y ustedes nos comentaban algo muy interesante, es que tratamos este tema como del lado solo de la jovencita, de la adolescente, de la niña, pero no del tema del lado del niño, que pues en muchos casos son también esos papás adolescentes. ¿Cómo afecta esto psicológicamente al varón? Fíjate, por el tema de género, cuando educamos, hablando otra vez de educación sexual integral, si nos vamos, por ejemplo, a los regalos que llevamos en un cumpleaños, a la niña le llevamos una muñequita, el cochecito, el biberón, y al niño juguetes de acción, El la carro. pelota, el carro. Entonces, ¿qué estamos generando? Estamos generando hábitos de cuidado en la mujer, por lo tanto es natural para nosotras el tema de cuidar, el tema de encargarnos de otra persona, la maternidad. Y en cambio en el niño estamos generando otras habilidades como habilidades motoras, de liderazgo, de trabajo en equipo, que son perfectas, pero ¿qué pasa si yo le llevo una muñeca Al al niño. niño? Ay, Dios mío, se acaba la Estamos fiesta, complicando la ¿ok? cuestión. Exacto. Entonces, pero también son temas de cuidado, entonces tenemos que generar estos hábitos también en los niños, en los adolescentes, el tema también de cuidar nuestra propia salud. Si el hombre, los pocos métodos anticonceptivos que tienen disponibles es el preservativo y la vasectomía, entonces vamos a enseñar a usar el preservativo, que lo volvamos un hábito en la salud sexual y reproductiva de nuestros adolescentes, porque también con este tema del acceso, ahorita uno de los más fáciles de acceso, sobre todo por ejemplo en Plafán, tenemos preservativos preservativo. y de forma muy económica. Entonces esto pudiera evitarnos muchos temas, complicaciones en salud sexual y Y reproductiva. comercialmente en este momento de país, o sea, hoy, 26 de septiembre, vas a una farmacia y probablemente encuentras, es más accesible un preservativo Claro. que una El píldora método. anticonceptiva. Aparte que tiene bondades increíbles, porque si nosotros estamos hablando del embarazo no deseado, el embarazo no planificado, pero si utilizas el condón de manera correcta, bien, como se debe utilizar, evitas también cualquier Infecciones. infección de Claro. transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Fíjate que también se ha visibilizado por este tema de la cultura, de los roles de género, de que los servicios de salud están destinados a la mujer. O sea, me cuido yo, me cuido mi maternidad, mis controles, la citología me la hago una vez al año. Claro. La Ajá, atención psicológica también, que en Plafán la tienen. así es, porque es atención integral, es Claro. la sexualidad abarcando todos los espacios de la vida del ser humano. Pero ¿y qué pasa con el chico? Lo llevamos al pediatra y después más nunca. No, o sea, es importante la consulta de urología que también le ofrecemos en Plafán. Bien, le damos información, le damos educación para que sepan lo importante que es cuidarse, ver su cuerpo. Si detectamos alguna situación extraña, poderlo conversar con el urólogo de una manera natural. ¿Cuánto asisten los hombres al urólogo? A los El 40 años, examen de la o próstata. sea, por el examen de Cuando la ya les próstata. toca. Pero fíjate que cuando hemos hecho campañas importantes sobre la prevención, los hombres han asistido. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra? Que el hecho de no llevar información adecuada y oportuna a los distintos espacios, entonces se visibiliza que solo la mujer y no el hombre. Por ejemplo, Plafán hace jornadas de vasectomía y Ok. de ligaduras de trompas de falopio. Hemos hecho unas que otras promociones y se nos llenan las 3 clínicas de caballeros que deciden no tener más hijos por amor a la pareja, por el amor a la sociedad, por amor al planeta, porque Y quieren así mismo. dedicarle a sus hijos o porque sencillamente no desean tener ¿Y cómo ha hijos. sido la experiencia en esas jornadas? La asistencia, por ejemplo. Nos sorprende porque culturalmente decimos no van a venir hombres a hacerse la vasectomía y Sí. nos llegan, tenemos los cupos. Entonces, por ejemplo, ahorita en noviembre vuelve a haber una jornada, los invitamos los caballeros que deseen asistir a Plafán para ¿Qué día? hacerse la vasectomía. En todo noviembre vamos a estar inscribiéndonos para esa jornada de vasectomía, por el mes del hombre también, donde tenemos ese acceso que hay que aprovecharlo y nos han llegado desde jóvenes que no quieren tener hijos hasta el señor que, bueno, ya tengo 2, ya tengo 3, ya no quiero más, estoy con mi pareja, Claro. y es más fácil, más económico, menos invasivo la vasectomía que la ligadura de trompa. Ese efecto psicológico lo hablábamos en las niñas, pues digamos, una situación complicada, es difícil si sales embarazada entre los 10, 19 años. ¿Qué pasa en el niño o en el adolescente?
Ujú. Mira, ellos sufren cambios también importantes porque no podemos pensar que el adolescente es un irresponsable, que hace las cosas porque quiere vivir el momento. Hay que verse también en qué en contexto me encuentro, pero también se ve muy afectado porque sabe que su vida de una u otra forma va a comenzar a cambiar, sobre todo cuando el adolescente, porque si está viviendo un contexto de violencia en su hogar se tiene que ir, se va a la casa de él y comienzan a vivir en pareja, y vivir en pareja, estando embarazado, siendo adolescente, o sea, es un cambio, Toda la te cambia dinámica. toda Y la además por dinámica. este tema ya hablamos de que la mamá es la cuidadora, por este tema del que hablamos de género, pero entonces también vemos al hombre, a este adolescente como el proveedor. Por Claro. lo tanto tiene que dejar los estudios, tiene que comenzar a trabajar, rebuscarse y le cambia toda la dinámica que ¿Qué psicológicamente. opinión tienen ustedes en cuanto a estas familias que a lo mejor toman la decisión de casar a estos dos adolescentes porque están embarazados, están esperando un bebé? Pero es algo que se ve mucho, sobre todo en algunas comunidades. Es decir, que comienzan, las incitan de una u otra forma a tener relaciones sexuales antes de los 18 años. ¿Qué pasa con esto? Hay riesgo de embarazo, de que se vaya de la casa, que se unan con la pareja. Entonces, uno es viendo ese problema y tratando el tema de la educación. La idea es postergarlo. Hay que postergar el inicio sexual, hay que postergar los matrimonios, hay que postergar la maternidad. Que el adolescente sepa que su rol fundamental no es ser madre. La maternidad es una decisión, es Y es una un derecho. opción, es un derecho. Tú tienes derecho a decidir si quieres o no tener hijos. Y si quieres casarte o no. Exacto. Entonces estamos vulnerando los derechos de esta adolescente al momento de decirles, bueno, se me casan porque están embarazadas, porque ya van a hacer una vida y formar una familia. Ya los estamos tratando como unos adultos que todavía no están listos por lo que hablamos al comienzo del programa y vulnerándoles sus derechos en salud sexual y reproductiva. Uno de los derechos fundamentales, por ejemplo, es la educación sexual integral. Otro de los derechos es decidir si casarme o no. Y otro de los derechos es decidir si tener hijos o no, cuándo, cómo y cada cuánto. Entonces, todo esto se está vulnerando al punto de lo que hablamos, por ejemplo, en el corte, de que tenemos adolescentes que ya tienen su segundo embarazo también durante la adolescencia. Durante la adolescencia. Casi inmediatamente, o sea, tienen su primer hijo e inmediatamente viene el segundo. Es mucho más rápido. ¿En qué edad o a qué edad es más común el embarazo adolescente en Venezuela en este momento, según lo que ustedes pueden evaluar desde Plafan? Fíjate que hemos observado que los 15 años, la misma experiencia que tenemos en la institución, 14, 15 años es el promedio. ¿Por qué pasa a los 15 años? Es una combinación donde si yo no tengo la educación sexual integral que se me debe dar desde pequeño y desde pequeña, donde yo no enseño ni siquiera los nombres de los genitales, sino que les pongo cualquier otro nombre hasta ridículo por el tema del tabú, entonces yo no conozco ni mi propio cuerpo. Hemos tenido charlas en instituciones educativas donde yo les pongo a dibujar las partes anatómicas que se supone que lo vimos en una materia de bachillerato y no conocen su cuerpo, no conocen el sistema reproductivo. Además, después voy a una farmacia o voy a una institución de salud y no me quieren atender por ser adolescente. Sí. Y hemos tenido adolescentes que nosotros capacitamos con los artículos de la LOPNA, por ejemplo, el artículo 50 de la LOPNA, que nos habla que a partir de los 14 años toda adolescente y adolescente puede adquirir servicios de salud sexual y reproductivo sin su representante. Entonces, cuando los adolescentes van empoderados, conociendo sus derechos a este centro de salud, el centro de salud le dice, bueno, pero no me importa porque usted es un niño, yo no lo voy a atender. Claro. Entonces, tenemos que capacitar. Nosotros los adultos somos responsables de este tema tan importante. ¿A qué edad Sí. se están iniciando sexualmente nuestros adolescentes? A muy De los temprana 13. edad. Mira, hemos tenido casos 12, 13 años. 13 es el promedio ahorita Sí. actualmente. Muy temprano, y cada vez lo vemos que el inicio es mucho más temprano, pero es un tema de responsabilidad de padres. Fíjate que la sexualidad comienza desde temprana edad. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos llegan a la consulta, es que se están tocando, es que se están masturbando. Déjalo.
se están Hay que conociendo, manejarlo. se están descubriendo sus partes y tu cuerpo es algo natural, es algo hermoso y vamos a llamar nuestras partes por el nombre que corresponde, no le vamos a poner adornitos, vamos a llamarlo como es, porque en la medida que le demos información lo vamos a prevenir hasta de situaciones de violencia, Exacto, decirle, de abuso estas son tus sexual. partes privadas, no las puede tocar nadie. Entonces los vas empoderando desde pequeño de tal manera que en la medida que van creciendo son personas responsables que pueden tomar decisiones en materia de salud sexual y salud Y a reproductiva. propósito justamente de la educación sexual, nos comenta Gilberto Catúa, dice, ¿a qué nivel inicia la educación sexual y cómo se hace con esta deserción escolar tan grande? Fíjate, todos somos responsables de la educación sexual. No es alguna materia que se ve en bachillerato, ¿ok? Nosotros como padres, como tíos, como vecinos, cualquier contacto que tengamos, podemos ser educadores sexuales, ¿ok? Desde el nacimiento, le comento a la persona que nos hizo la pregunta, podemos educar en sexualidad de acuerdo a su desarrollo. Es decir, si yo, por ejemplo, a mi hija de 5 años le digo, bueno, porque el condón se coloca de esta forma y de esta forma, eso no le va a servir a ella. Claro. Pero le puedo enseñar cuáles son sus partes anatómicas, lo que comentaba Indira, que ese es tu cuerpo, nadie te debe tocar tu cuerpo, debes cubrirte tus partes privadas, y conoce tu cuerpo, y ya yo la estoy educando, ¿sí? Y a medida de que va creciendo voy abarcando mayores temas donde ella ya se va a sentir familiarizada, por lo tanto no me voy a enfrentar a ese, ay mamá, ay, no, Qué sino que pena. ya está familiarizada y naturalizada con el tema de sexualidad. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones, nos vamos a ir con la lectura de este mensaje que nos hace llegar William Arrieta. Dice, buen día, buen tema, la educación sexual en escuelas y liceos es fundamental para evitar el embarazo precoz y enfermedades.